Muy buenas tardes, hermanos. ¿Sí se escucha, no? Ahí está. Vayan buscando Romanos capítulo 15 en sus Biblias, por favor. Qué privilegio es estar reunidos en esta tarde. Siento que hace como, no sé, 2 meses que prediqué aquí en la iglesia. Entonces estoy contento por el texto que nos toca hoy. Dios me asombró estudiando este pasaje tan hermoso de la carta de nuestro hermano apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Entrando a capítulo 15, eso es una buena noticia y me entristece un poco también porque dije, ya casi llegamos al final del libro de Romanos, que lo he disfrutado mucho predicar este libro, y ver que ya nos acercamos al final, pues marca el fin de una etapa en la vida de la iglesia. Damos gracias al Señor por los que nos visitan el día de hoy. Me da gusto ver hermano Oscar, hermana Selene. Creo que la vez pasada que visitaron hace unas semanas yo no estuve, entonces qué gusto, qué bendición verlos aquí entre nosotros el día de hoy. El tema que nos toca hoy lo he titulado Fuertes y débiles unidos para la gloria de Dios. Inmediatamente, si has estado las últimas semanas, te das cuenta de que seguimos con el mismo tema de ese asunto que hemos estado hablando, de asuntos de conciencia o diferencias de opiniones sobre cosas donde la Biblia no nos da un mandamiento claro. Y por ende, como la Biblia no nos da un mandamiento claro, tenemos libertad. Si seguimos viendo lo mismo hoy, Pablo dice en 15:1, los que somos fuertes, y menciona los que son débiles. Sigue hablando del mismo tema. Y ese tema creo que el Señor nos está permitiendo verlo, hermanos, y verlo a lo largo de 3 semanas, permitirnos ver lo importante que es para la iglesia. O sea, vean nada más que Pablo aquí dedica unos 35 versículos para hablar de ese tema, ¿verdad? No le dedica nada más 2 o 3 versículos de pasada, no, le dedica un buen espacio aquí en el libro de Romanos. Y creo que eso es bueno, es importante para que nosotros podamos llegar a un entendimiento, llegar a entender con claridad cómo vivir en unidad a pesar de las diferencias que podamos tener. Ese es el punto, unidad a pesar de esas cuestiones de conciencia donde podamos tener diferencias. Y en el tiempo de Pablo, lo vimos en capítulo 14, los asuntos tenían que ver con días, con alimentos, con bebidas, donde los hermanos tenían diferencias. Hemos mencionado que las cosas que nosotros enfrentamos hoy son cosas como, pues todavía algunas a veces diferencias sobre comida, sobre bebidas, días festivos, pero también entran cosas como música, como diferencias entre decisiones sobre ropa, entretenimiento, decisiones de escuela. A veces cristianos difieren sobre ese tipo de cosas, que si los niños deben ir a estudiar en casa o si se pueden ir a una escuela pública. Hay cristianos que dividen a veces sobre esas cosas, o la política, ¿verdad? Eso es algo en que podemos tener diferencias. Podría ser una decisión económica en que tenemos diferentes, nuestra conciencia no nos permite o sí nos permite ciertas cosas. Yo he conocido hermanos que dicen que comprar un carro nuevo de agencia, eso no se debe hacer porque es un mal uso de los recursos del Señor, ¿verdad? Siempre debes comprar un carro de uso. Bueno, la Biblia no nos da ese mandamiento, por ende es una cuestión de libertad cristiana, ¿verdad? Pero es eso, convicciones, opiniones, preferencias, asuntos donde la Biblia no nos ha mandado o prohibido algo en específico, y por ende tenemos libertad. ¿Okay? Entonces Pablo no quiere división sobre estas cosas no esenciales, ¿verdad? Esas áreas
grises a veces se les llama, o asuntos debatibles, que esas cosas destruyan la unidad en la iglesia. La iglesia tiene que aceptarse y amarse a pesar de sus diferencias. Y eso es tan importante, hermanos, porque no es cierto que pues de repente somos expertos en llenar la iglesia de juicios, de divisiones, pues de críticas quizás hacia los que no hacen las cosas como yo quisiera, que tienen preferencias distintas a las mías. Y Jesús quiere que la iglesia sea un lugar de bienvenida, un lugar de aceptación, un lugar de amor. Y esa doctrina, entonces, de la libertad cristiana es una parte importante del plan de Dios para guardar la unidad en la iglesia, guardar nuestra unidad. Y en todo este tema, Pablo está diciendo, hermanos, quiero que entiendan que en el Evangelio, ante Dios, ustedes tienen la libertad como cristianos para estar en desacuerdo sobre esas cuestiones de conciencia y opinión. No todos tienen que estar de acuerdo completamente sobre estas cuestiones secundarias o terciarias. No son cosas esenciales, ¿sí? Y Pablo, creo que otra razón porque enfatiza tanto ese tema es porque como seres humanos nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Muchas veces somos así: ¿puedo o no puedo? O sea, dime si puedo o no puedo, ¿verdad? Dame algo claro y ya con eso pues no tengo que hacerme responsable de mi propia vida, de mis propias decisiones. O sea, es más fácil en un sentido depender de reglas, depender de lo que me dijo el pastor, en vez de ser responsable yo de mis decisiones, ser guiado por la Biblia, por el Espíritu de Dios y vivir pidiéndole al Señor sabiduría en nuestro diario vivir, ¿verdad? Una regla es más fácil, lo puedo aplicar y ya listo, no tengo que pensar y orar y ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el tema con que seguimos hoy. Hoy terminamos de ver esa instrucción del libro de Romanos a la iglesia sobre este tema. Vamos a dar lectura a 15, 1 al 13. Dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocíjense, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles, todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, y él que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la paciencia, de la esperanza, los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos en esta hora de entender tu palabra. Padre, ilumina tus verdades a nuestras mentes y corazones y ayúdame a mí a poder comunicar con claridad. Bendice tu pueblo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al primer punto, que lo vemos en 15, 1 y 2. Fuertes edifiquen a los débiles. Fuertes edifiquen a los débiles.
Esa es la primera instrucción. Aquí en 15:1 es interesante que es la primera vez que Pablo menciona los fuertes y los débiles. O sea, los fuertes, los débiles ya lo mencionó en el capítulo 14. Fuertes es la primera vez que utiliza esa palabra. Entonces, fue implícito, obviamente, en el capítulo 14 que había otro grupo, pero ahora sí claramente menciona dos grupos, los fuertes y los débiles, ¿no? Y el fuerte, para que podamos recordar, es el que entiende, como entendía Pablo, que donde Dios no ha hablado sobre un asunto con claridad, donde Dios no ha dicho en su palabra, ese es mi mandamiento o esa es mi prohibición, el fuerte entiende que tenemos libertad si Dios no nos ha dado un mandamiento claro. Es como dijo Pablo en el capítulo anterior, lo vimos la semana pasada: estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo. Ese es lo que puede decir una persona fuerte. Es lo mismo que Pablo dijo en Corintios también: todo me es lícito, ¿verdad? Pablo entendía, todo lo que la Biblia no me prohíbe me es lícito. Y Pablo, como hombre fuerte, también agrega a esa afirmación que él entiende que aunque lícito, no todo me edifica, no todo me conviene, ¿verdad? También Pablo, como fuerte en su fe, entiende eso. Solo porque puedo no quiere decir que debo, ¿no? Y en el asunto de nuestra libertad cristiana, siempre debemos tener cuidado, ¿verdad? Tener mucha sabiduría, de evitar cosas que nos van a llevar al pecado. Debemos saber nuestros límites personales, porque los fuertes, quizás su tendencia es ir a un extremo, y de repente en su libertad pues empiezan a aplicar esa doctrina de la libertad en Cristo a todo, y de repente no hay un límite. Pero pues claramente la Biblia nos llama a tomar en serio la obediencia y no usar, como dice Pablo en Gálatas, no usar nuestra libertad para satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Pero eso es otro sermón, nada más como la advertencia ahí, ¿no? Y otra vez, podemos pensar en el ejemplo que dio, creo que el pastor Eduardo la semana pasada, que tomar una copa de vino puede ser un área de libertad. Emborracharse no es un área de libertad, ¿sí? Ningún cristiano puede decir, pues, ¿sabes qué? Pues para mí está bien de vez en cuando ponerme bien happy, ¿no? Para no usar otra palabra. No tenemos libertad para hacer eso, ¿sí? La Biblia claramente prohíbe el emborracharse. Y el débil, recordamos, es alguien que tiene convicciones diferentes que el fuerte, ¿sí? Y ojo, cuando Pablo habla de débil, no se refiere a una debilidad en su fe o dudas con respecto a la obra de Jesús. No, Pablo está hablando de una debilidad en su conciencia. Su conciencia no está formada totalmente todavía, o bien su conciencia puede ser mal informada. Y por eso está limitada sobre cosas donde la Biblia no le limita. Está restringida su conciencia y limitada, ¿no? Y para Pablo, noten en versículo 1, la debilidad es una flaqueza o una falla, se puede traducir, ¿no? Vimos la semana pasada en Corintios que la debilidad es una falta de conocimiento. Eso es lo que Pablo dice a los corintios. Que les falte conocimiento, o es comer esa carne no sería problema para ustedes. O también la debilidad puede venir de una asociación con el pecado, ¿verdad? Quizás a uno le gustaba apostar, iba a casinos y jugaba cartas y vivía una vida terrible de desenfreno en ese entorno, y tú le invitas a tu hermano a jugar cartas, y por su conciencia débil no le permite hacer eso, ¿verdad? Porque tiene esa asociación, esa conexión con una vida anterior, con pecado en que andaba. Y Pablo dijo claramente en capítulo 14 que nadie debe hacer algo que su conciencia no le permite hacer. No debes violar tu conciencia, ¿no? Pero en eso de los fuertes y los débiles,
Pablo no quiere que los débiles permanezcan en su debilidad. O sea, para Pablo no es como que, bueno, ese es un hermano débil, así lo hizo el Señor. No, la debilidad es un estado en que se encuentra, pero la esperanza es que crezca, que se fortalezca, ¿verdad? Ellos deben ir aprendiendo y entrenando su conciencia para que entiendan lo que Dios dice, para que su conciencia se alinee ahora con la verdad de Dios, ¿sí? Pero lo que vemos aquí en 15:1 y 2 es que la instrucción que Pablo da es dirigida al fuerte, ¿sí? El fuerte tiene que mostrar su fuerza, ¿verdad? Usar su músculo, su fortaleza. El fuerte tiene una responsabilidad, dice el texto, de sobrellevar esas flaquezas del hermano débil y vivir para agradarlo y edificarlo. Ahora, ¿qué significa eso? Que el fuerte debe vivir para sobrellevar las flaquezas del débil, para agradar al débil. Bueno, primero, no está diciendo Pablo que toda la iglesia se tiene que ajustar a los gustos o sensibilidades del débil, ¿verdad? Eso no es el punto. O sea, agradar a tu hermano no es, si tu hermano dice, por poner un ejemplo, ¿no? A mí no me gusta eso, entonces para agradarme a mí, tú no lo puedes hacer, ¿verdad? O sea, un ejemplo podría ser, para mí, digamos que el alcohol no es una tentación, ¿verdad? Yo no siento ningún deseo de tomar en exceso, de abusar del alcohol, eso no es un problema para mí. Pero si yo dijera, no es tentación para mí, pero a mí no me gusta que los cristianos tomen. Para mí, un cristiano debe abstenerse siempre de todo alcohol, ni una gotita, jamás, la abstenencia total. Ese es el camino de la santidad para los verdaderos cristianos. ¿Okay? Pues digamos que esa es mi convicción. Entonces, si yo te veo pues tomando una copa de vino en un restaurante, yo te puedo decir, como esa es mi convicción, no, hermano, eso está mal, porque tú me tienes que agradar a mí, y a mí no me gusta que los cristianos tomen ni una gotita de alcohol. ¿Eso es lo que Pablo está diciendo? Pues yo creo que no, porque la acción de ese hermano, que lo veo tomando su copa de vino, a mí no me va a incitar al pecado, porque eso no es una tentación para mí, ¿sí? Entonces tú, si ese hermano se acerca a tu mesa y te dice eso, según Pablo, tú no le estás obligado a decir, bueno, para hacer lo que contribuye a la paz y para agradar a mi hermano, tengo que dejar de hacer X y X y X y X cosas que a ese hermano no le gusta. Porque cuando ese tipo de cosas empiezan a suceder en una iglesia, pues todos de repente empiezan a tener que someterse a los gustos y a las preferencias de una persona débil o de una persona un poco legalista o estricta, ¿no? Eso es lo que varios predicadores han llamado la tiranía del hermano débil, ¿verdad? Porque él o ella de repente empieza a controlar todo lo demás y toda la iglesia se somete a esa tiranía del hermano débil o más estricto, ¿no? Y por supuesto, hermanos, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado siempre, porque para todos nosotros tenemos convicciones diferentes, a veces tenemos convicciones muy fuertes, pero y es fácil cuando tenemos convicciones, opiniones, preferencias fuertes, es fácil que los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios están acá arriba, pero nosotros empezamos a elevar nuestras preferencias al mismo nivel de los preceptos de Dios, ¿verdad? Aquí es lo que Dios dice, pero de repente yo empiezo a elevar lo que yo pienso, mis preferencias, al mismo nivel de los preceptos de Dios. Y ese es un problema. Ese es un problema, porque en efecto, cuando empezamos a hacer eso, estamos diciendo, eso es lo que Dios dijo, pero realmente no es suficiente. Tenemos que mover otras cosas al mismo nivel de lo que Dios dijo, ¿verdad? Lo que Dios dijo no fue suficiente, yo tengo que agregarle algunas cosas más y ponerlos al mismo nivel de lo que Dios dijo.
Es cuestionar la suficiencia de las Escrituras. Y hermanos, nosotros creemos que la palabra de Dios es totalmente suficiente para 2025. No le hace falta que le ayudemos a Dios, porque le hizo falta especificar algunas cosas que a mí me gustaría ver en la iglesia, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no lo dice, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado ahí. Entonces, lo que sí es el llamado al hermano fuerte, a la hermana fuerte, es que no insista en ejercer su libertad si va a hacer que un hermano débil tropiece o se caiga. Ahí sí tiene que abstener, ¿no? Y la razón, podemos decir, bueno, Pablo, está medio disparejo el asunto. Le estás diciendo todo al hermano fuerte. ¿Qué tal el hermano débil? Dile algo a él también, ¿no? Bueno, la razón por qué da la instrucción nada más al hermano fuerte es porque el fuerte, si tú le sirves la carne en cuestión, ¿verdad? Vimos ese asunto la semana pasada. ¿Qué puede hacer el fuerte? Pues él puede comer sin problemas o puede abstener sin problemas. Pero el débil, si él come, su conciencia le va a condenar, ¿verdad? Y Pablo ya dijo, ese es un pecado, violar tu conciencia. No violes tu conciencia. Por esa razón, el hermano débil solo tiene una opción. No puede decir, bueno, pues como todos están comiendo y me voy a quedar mal, pues yo me tengo que hacerlo también, pero mi conciencia me aflige terriblemente, ¿verdad? La única opción bíblicamente para él es abstenerse. Entonces el hermano fuerte debe abstener para ayudar a su hermano débil, ¿sí? Entonces, le toca al hermano fuerte limitar su libertad para servir al hermano débil. Otro ejemplo, para que nos quede claro, ¿no? Sería, digamos que dos hermanos van viajando en el carro y el hermano que está manejando, pues le empieza a dar mucho sueño y ya escucharon todas las cristianas, entonces él dice, pues voy a poner una canción secular de ese grupo que me gusta, ¿verdad? Pero el otro hermano que va con él, esa canción para él le recuerda del pecado y rebelión en que él vivía, y hay una asociación ahí para él, y aunque sea una canción que no celebre el pecado, la inmoralidad, si esos dos hermanos van juntos en el carro, pues el fuerte no puede decirle a su hermano débil, ay ya hermano, pues ¿por qué tanto problema? Pues aguanta, es buena música, disfrútala, relájate tantito, ¿verdad? No, porque Pablo le está diciendo, si escuchar eso le afecta su conciencia del hermano débil, le estás haciendo pecar, abstente el hermano fuerte, ¿sí? El fuerte, su meta no debería ser preservar sus libertades, sino debe vivir para edificar al hermano débil. Su meta debe ser vivir para el bien de su hermano, ayudarlo, edificarlo en ese proceso de crecimiento en que va todavía, ¿no? Entonces el fuerte en ese primer punto es llamado a abstener, limitar su libertad voluntariamente, de buena gana, por el amor a su hermano, para no ponerle a prueba, para no tentarle demasiado, con el propósito de que el hermano débil pueda tener ese tiempo, ese espacio para madurar y crecer y fortalecerse al punto en que su conciencia esté informada plenamente por la palabra. ¿Ok? Espero que se entienda ahí la instrucción de esos versículos, porque vamos a pasar al siguiente punto, y ahí Pablo nos va a mostrar que en eso Cristo es nuestro modelo. Cristo es el modelo para el fuerte en ese asunto, en esa instrucción de abstenerse de ciertas cosas o libertades para ayudar a su hermano débil. Y bueno, o sea, posiblemente en la iglesia en Roma, un hermano escuchaba eso, la instrucción de Pablo, y dijo, pero Pablo, es que tú no entiendes, pues yo disfruto
demasiado de mis tacos de cochinita pibil, como preparaba mi abuela del Yucatán. ¿Por qué tengo que abstener de ese gusto si tengo toda la libertad en Cristo de comerlos? Solo porque ese nuevo hermano judío que está llegando a la iglesia se incomoda. Pablo, tú no entiendes, es que esos judíos se tardan en agarrar la onda y pues yo ya quiero disfrutar de eso. Y Pablo diría, lo debes hacer para seguir el ejemplo de Cristo. Cristo, en venir a ese mundo, no vino para agradarse a sí mismo. Y Pablo aquí cita el Salmo 69, que habla de la obra futura del Mesías, y dice: los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Entonces lo que Pablo está haciendo es que los está llevando a recordar los insultos que llovieron sobre Jesús, la muerte brutal en la cruz que Cristo sufrió. Y no lo hacía Cristo para agradarse a sí mismo, ¿verdad? Pablo está llamando a la misma actitud que enseñó en Filipenses 2, ¿sí? Tengan la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Si se acuerdan de ese pasaje, ¿no? Que aunque tenía todo Cristo, aunque gozaba de gloria y honor y perfección con su Padre, ¿qué hizo Cristo? Se humilló, tomó la forma de siervo para servirte a ti, para servirme a mí. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que tu actitud hacia tu hermano débil debe ser la misma actitud que Cristo tuvo hacia ti. Estuvo dispuesto a renunciar todos sus derechos para servirte a ti. Jesús murió a sus derechos, murió a sus preferencias. Y entonces, para seguir el ejemplo de Cristo, tenemos que estar dispuestos nosotros a sacrificar, a morir a veces a nuestras libertades. Y vemos que con ese ejemplo que Pablo da, que aún en ese asunto de la libertad cristiana, Pablo quiere formar Cristo en nosotros, quiere formar la actitud y la disposición y el carácter de Cristo en nosotros. Por eso pone a Cristo como nuestro modelo. Seguir a Cristo es tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos. Y hermanos, una pregunta: ¿cómo podemos seguirle a Jesús de esa manera que nos está incitando Pablo, si a veces ni estamos dispuestos a morir a nuestras preferencias y opiniones? ¿Sí? ¿Cómo podemos seguir el modelo de Cristo? En renunciar todo si ni siquiera estoy dispuesto a renunciar mi opinión, mi preferencia. ¿Sí? Un pastor dijo, en comparación con lo que Cristo sufrió en la cruz, en realidad estamos haciendo un sacrificio pequeño cuando renunciamos a nuestra libertad por el bien de un hermano cristiano. Y Pablo termina esa sección en versículo 4, que realmente es como un pequeño paréntesis, y Pablo está justificando su uso de ese salmo, justificando su uso del Antiguo Testamento, como diciendo: por cierto, todo lo que fue escrito en tiempos pasados fue escrita para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Para eso se escribió el Antiguo Testamento. Pablo, esa era su perspectiva del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios dijo aquí se escribió para nosotros, para nuestra enseñanza y para nuestra esperanza. Si esa es la perspectiva de Pablo, debe ser nuestra perspectiva también sobre el Antiguo Testamento y toda la Biblia, ¿no? Entonces Pablo dice en este versículo prácticamente: si necesitas paciencia, si necesitas consuelo, si necesitas esperanza, si necesitas enseñanza, Dios te dio su palabra para eso. Esa es la fuente de nuestra paciencia, esperanza y enseñanza. ¿Sí? Y con eso llegamos al versículos 5 y 6, donde vamos a ver que Pablo ora por unidad en la iglesia. Eso es hermoso también aquí, lo que Pablo ora por la iglesia. Yo me imagino a Pablo
pues ahí escribiendo y pensando quizás en algunas situaciones en específicas que se ha enterado que andan ocurriendo en la iglesia en Roma, y lo que empieza a pedir a Dios en oración lo registra aquí para nosotros con su pluma. Y realmente lo que Pablo ora aquí nos lleva a la meta final, digamos, de toda la enseñanza que inició en capítulo 14, hace 3 semanas, ¿verdad? ¿Cuál es esa meta? Que no debemos permitir divisiones sobre esas cosas no esenciales, de preferencia u opinión, sino que debemos vivir en armonía a pesar de convicciones diferentes. Esa es la meta. No debemos permitir divisiones sobre esas cosas de convicciones, de preferencias, de opiniones. Pablo pide que Dios les conceda un mismo sentir. ¿Vieron esa frase? Un mismo sentir. Que el Espíritu Santo, pide Pablo, esté obrando, no para que lleguen a estar de acuerdo en cada detalle, sino para que tengan unidad alrededor del Evangelio y las doctrinas centrales alrededor de la persona, de la obra de Cristo, unidos en un deseo de cumplir su voluntad. Esa es la unidad que Pablo quiere fomentar y proteger en la iglesia. Y Pablo dice, para que de esta manera, unánimes a una voz. Y esa idea de una voz es hermosa. A una voz es la idea de todos cantando como un coro en armonía, ¿verdad? Muchas voces, no todos cantando exactamente la misma nota, ¿verdad? O sea, la armonía es una música que se produce de diferentes notas, de diferentes tonos, pero unido produce una música, un sonido más hermoso de lo que sería si todas las voces o todos los instrumentos estuvieran tocando la misma nota, ¿verdad? Eso sería muy monótono, ¿verdad? Monótono. Y Pablo quiere armonía, diferentes tonos, diferentes voces cantando juntos, y eso es lo que produce una melodía hermosa, ¿sí? No todos haciendo exactamente lo mismo, pero unidos en armonía alrededor de las cosas esenciales. Eso es lo que les permite cantar a una voz. Entonces, aunque podemos tener diferencias sobre cosas no esenciales, hermanos, cuando estamos unidos a una voz alrededor de esas cosas importantes como la centralidad del Evangelio, las Escrituras, la centralidad de Jesucristo, el amor, eso es lo que produce algo hermoso, ¿sí? Y por eso Pablo dice en versículo 5, conforme a Jesucristo. Esa voz canta conforme a Jesucristo. ¿Sí? Diferentes estilos, diferentes preferencias, diferentes voces, pero cuando todos estén cantando afinados a Cristo, fuertes y débiles, sintonizándose, afinándose cada vez más a Cristo, eso es lo que produce una melodía hermosa y una unidad que, como dice el versículo 6, glorifica al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de unidad en la iglesia, hermanos, anuncia la belleza de Cristo al mundo. Bien, vamos con el último punto. De 15 a 7 a 13. Acéptense porque Cristo vino a unificar. Acéptense porque Cristo vino a unificar. Pablo comienza esta sección en 14:1, ¿verdad? Diciendo, acepten al que es débil en la fe. Y ahora nuevamente regresa a esa misma palabra, misma idea, lo recalca esa exhortación. Débiles, fuertes, acéptense en el Señor. Acéptense como también Cristo nos ha aceptado, ¿verdad? Como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, dice. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, acéptense. Si Cristo
ha aceptado a tu hermano, si Cristo ha aceptado a tu hermana, tu actitud hacia él, hacia ella, debe ser la misma. Acéptalo. ¿Sí? Cristo lo ha aceptado. O sea, vamos a decir que alguien llega al negocio del hermano Dani, aquí, y el hermano Daniel está en proceso ahí en su salón de eventos, de llevar a cabo un evento, y están preparando alimentos, están atendiendo a la gente, y tiene varias personas trabajando ahí con él, y tú llegas y le empiezas a decir a las personas que están trabajando ahí con el hermano, ay, mira, si no se hace así, no lo hagas de esa manera. Oye, ¿tú cómo es posible que una mesera llega a servir gente con tu cabello arreglado así? Por favor. Híjole, no, tú un mandil no se pone de esa manera. Vas a la cocina y criticas a los que están trabajando en la cocina. Yo espero que el hermano Dani le diría a esa persona lo que Pablo dijo en capítulo 14. ¿Quién eres tú? A ver, ¿quién eres tú? Ellos trabajan para mí, para agradarme a mí. Eso de llegar aquí y empezar a señalar no te corresponde a ti. Retírese, por favor, para que podamos trabajar, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo dice aquí en versículo 7 está volviendo a lo que dijo en capítulo 14. No juzguen a su hermano en cuestiones de preferencias. Si Dios lo ha aceptado, él vive para agradar a Dios. Él es siervo de Dios y va a comparecer ante el tribunal de Dios, dijo Pablo. Y Dios es poderoso para sostenerlo en pie hasta ese día. ¿Sí? Por tanto, dice Pablo, acéptense, porque Cristo nos ha aceptado. Pablo nos dice, traten con frialdad al que no está de acuerdo contigo, o traten de convencerse para que los fuertes lleguen a convicciones más conservadores, o persuádense para que los débiles se relajen tantito. Dice, acéptense. ¿Cómo te aceptó Cristo? Pues Cristo te aceptó con brazos abiertos, ¿verdad? Con amor, como familia querida. Cristo nos aceptó como el Padre recibió a su Hijo pródigo, ¿verdad? Cuando regresó, así nos recibió Cristo con gozo y celebración. Esa es la manera en que la Biblia nos está llamando a aceptarnos unos a otros. Y cuando estaba preparando eso, me vino a la mente la pregunta, ¿esa es la cultura que se percibe en CGR? Una cultura de amor, de gozo, de celebración, de familia querida. ¿Esa es la manera en que nos recibimos unos a otros? Acéptense. ¿Cuántas veces, hermanos, en vez de celebrar las evidencias de la gracia de Dios en la vida de una persona, juzgamos y criticamos que porque no se ajusta a mis preferencias y porque no cumple con mis listas de estándares? Cuando debemos preocuparnos por el corazón de la persona, simplemente vemos lo externo. Y entonces yo oro, hermanos, y yo deseo que Dios siga formando en nosotros esa actitud que dice Pablo aquí, de recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió. Amén. Y por supuesto, esto no excluye nuestra responsabilidad de en amor cuidarnos unos a otros, de advertirle a una persona si lo veo tomando pasos o yendo en un camino que le va a llevar lejos de Cristo. Claro que tenemos una responsabilidad de hacer eso, pero uno es una preocupación genuina por el alma de mi hermano, otro es una preocupación por mi comodidad y mis preferencias y mis opiniones. ¿Ven la diferencia? Así que cuando no aceptamos unos a otros de esa manera, tal vez es porque no hemos entendido con claridad cómo es que Cristo nos aceptó a nosotros. O quizás nos hemos aburrido con la maravillosa, amorosa bienvenida que Cristo nos ha extendido. Y por cierto, si tú estás aquí el día de hoy y no has puesto tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás consciente de que no tienes a Cristo en tu corazón como Rey de tu vida,
esa es la misma invitación que Cristo te extiende a ti. Él te acepta tal como eres. Cuando tú vienes en arrepentimiento y fe, Dios te acepta por su Hijo Jesucristo. Dios te acepta como un hijo o hija amada. Te perdona todos tus pecados. Entonces, si eso es el caso tuyo el día de hoy, si hoy necesitas paz, si hoy necesitas tu culpa y tu vergüenza y tu pecado quitado y perdonado, ven a Cristo, confía en Él. Él te acepta cuando vengas en fe. Y ahora terminando, Pablo refuerza esa enseñanza que dio en versículo 7 y pues toda la enseñanza de ese tema de una manera magistral, diría yo, en versículos 8 a 13. Y creo que eso hubiera sido impactante para la iglesia en Roma. ¿Se acuerdan que la iglesia en Roma es una iglesia compuesta de judíos y de gentiles? Y su argumento de Pablo en esos versículos, de manera resumida, es que Cristo vino a aceptar, a dar la bienvenida. O sea, Cristo vino ¿con qué propósito? Vino Cristo con el propósito de aceptar, de dar la bienvenida tanto a judíos como a gentiles. Y lo que Pablo hace en esos versículos es que Pablo regresa al plan eterno de Dios en la redención. Eso es hermoso. En versículo 8, vean, dice, Cristo se hizo servidor de la circuncisión. O sea, la circuncisión se refiere a ¿cuáles personas? A los judíos, ¿verdad? La circuncisión, hemos visto varias veces en Romanos que Pablo usa este término, se refiere a los judíos. Y lo que Pablo menciona en versículo 8 es las promesas dadas a los padres, a los patriarcas, ¿verdad? Hemos aprendido eso, ¿verdad? En Génesis, en otros estudios, Dios dio promesas a Abraham, a Jacob, a Isaac, que les daría un lugar, que ellos serían una nación especial para Dios y que a través de ellos Dios prometió vendría bendición a todas las naciones de la tierra a través de la familia de Abraham. Entonces Pablo mira a los judíos y dice, hermanos, todas estas promesas que Dios hizo a sus antepasados se han cumplido en Jesús. Jesús vino y les sirvió de esa manera, aceptándolos. ¿Para qué? Para cumplir las promesas que Dios hizo a sus padres, a los antepasados. Dios sufrió y les sirvió y renunció a sus derechos para cumplir las promesas que Dios hizo a sus padres. Y luego voltea a los gentiles en versículo 9 y dice, también Cristo vino para ustedes, hermanos gentiles, para mostrarles la misericordia de Dios. Y luego, no tenemos tiempo de ver todos esos versículos, pero lo que Pablo cita en 9 a 12 son promesas a los gentiles, promesas del Antiguo Testamento a los gentiles. Todo el Antiguo Testamento, Pablo como que lo cubre en 5 citas. Uno de Deuteronomio, luego otro de Samuel, luego otro de los Salmos, luego otro de Isaías, mostrándoles así a judíos y a gentiles, los dos, Dios los ha incluido en su plan eterno, que fue culminado en la persona y obra de Cristo. En Cristo los marginados, inaceptables, gentiles han sido recibidos. Y hermanos, podemos dar gracias al Señor, ¿no? Que esos somos nosotros, ¿verdad? Gentiles. Por la gracia de Dios hemos sido incluidos también, ¿sí? Pero ese es el punto de Pablo, que en Cristo gentiles y judíos han sido aceptados, unidos en una sola familia. Unirlos en un solo cuerpo, judíos y gentiles, unidos por medio de la obra de Jesucristo. Ese fue, y Pablo creo que lo que está diciendo, incluyendo eso al final de su argumento sobre divisiones y diferencias sobre cosas no esenciales, Pablo dice, si ese fue el plan eterno de Dios, unirlos a los dos de esa manera, ¿cómo dividirse y apartarse sobre esas cosas no esenciales, de preferencias?
¿verdad? Si Dios, el plan eterno de Dios fue unirlos, ¿cómo van a dividirse sobre esas cosas no esenciales? Esa es la maravilla del plan eterno que Dios ha traído. Y eso es lo que Pablo quería preservar en Roma, una iglesia de judíos y gentiles unidos en Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo, hermanos, quiere preservar en CGR. Una iglesia compuesta de diferentes generaciones, de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, personas con opiniones y preferencias distintas, pero unidos en Cristo como muestra del poder del Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere preservar entre nosotros. Y cuando vemos a Dios formando ese espíritu y formando esa unidad entre nosotros, cuando vemos evidencias de que eso se está haciendo realidad, ¿cuál es el resultado? Versículo 13. Abundante esperanza. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué abundante esperanza? Porque ese tipo de unidad, ese tipo de transformación en un grupo de personas tan diversas, solo se debe a la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos clara evidencia de la obra de Cristo en nosotros, ¿qué produce? Pues eso produce esperanza y gran confianza. Porque vemos que el que comenzó una buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Así que, hermanos, termino con esto. Unidad en medio de diferencias, en medio de diversidad, es poderosa. Unidad en medio de diferencias y en medio de diversidad es algo poderosa. Si nosotros queremos mostrarle a Oaxaca lo que puede hacer en este mundo el Evangelio, ¿qué tal un grupo de personas con preferencias y opiniones y convicciones diferentes, pero unidos y comprometidos porque han puesto a un lado sus preferencias y se han unido y se han comprometido a otras convicciones fundamentales, y esas convicciones las sostendrían hasta la muerte? La autoridad de las Escrituras, la centralidad del Evangelio, la supremacía de Cristo en toda la vida. Esas son las cosas que son el fundamento de nuestra unidad. Y cuando podemos unir alrededor de esas cosas, Dios va a ser glorificado y el poder del Evangelio va a ser embellecido y exhibido al mundo que nos rodea. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Romanos. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a ser un pueblo en que abunde la esperanza por el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, que tú nos has aceptado. Como estudiamos, tú nos has aceptado. Gentiles que éramos lejos de las promesas, nos has acercado, nos has aceptado en Cristo, Señor, y ayúdanos por lo tanto a ser un pueblo en que débiles y fuertes, personas con preferencias y opiniones y convicciones diferentes, podamos aceptarnos unos a otros. Y Padre, en todas esas decisiones de la vida, como exhortó Pablo, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Ayúdanos, Padre, a ese fin. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.